Muy buenas noches a todos ustedes, amigos míos y creadores bajo la sombra. Estamos aquí una vez más, después de una intensa odisea en la cual pues el Stringer no nos dejaba transmitir, no nos dejaba hacer nada, pero ya se hizo, ya Dios mío, ya pasé por 7 infartos, pero se logró, se pudo hacer y pues aquí estamos con todo el gusto del mundo. Y aquí tenemos a un gran invitado. Vamos de lleno con él, mi querido Ricardo Pantoja. ¿Cómo estás esta noche? Muy buenas noches, qué odisea tan grande, increíble. Pero se pudo sortear y ya estamos, digamos que ya nos pueden escuchar, ya nos pueden mirar. Qué bueno, de eso se trata. Y pues, Toca, carnalito, toca. vamos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, hermano? Bien, muy bien. En calma, sosegado, tranquilo, bien. Pues, carnalito, Bueno, pues vamos de... a pesar de este impasse, que parece que parecía que se iba a cancelar el espacio, pero no. Bueno, se tuvo la paciencia, ¿no? Pues la paciencia y después de unos 30 golpes a mi computadora, pero pues ahí estamos. Carnalito, pues vamos a empezar de lleno, ¿te parece? Me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, de quién eres, de dónde eres oriundo, a qué te dedicas actualmente, por favor, todo lo que sea necesario para ir rompiendo el hielo. Bueno, muy buenas, ya muy noches. Bueno, mi nombre es Ricardo Pantoja. eh, Soy colombiano, vivo en la ciudad de Pasto, vivo a las afueras de la ciudad de Pasto, en un corregimiento que se llama Obonuco, es cerca a un volcán, al volcán Galeras. ¿Qué más les cuento? Em, hago una suerte de ejercicio desde el año 1996, en donde, en donde tengo como una memoria que desde ahí comencé este ejercicio de escritura. Ha tenido muchos nombres, ¿no? A veces comenzó siendo como un pequeño ejercicio, luego atravesó momentos como ese ejercicio de catarsis, ¿no? Eh, Luego ya de todo eso vino una suerte, digamos que vino una especie de, llamémoslo iluminación, así, metámoslo en misterio. Pero más que suerte, más que iluminación, eh, fue tener como la conciencia de la creación, ¿no? Fue en el 2014 cuando decidí, luego de seguir escribiendo, eh, digamos, tener la noción o tener la acción, más que todo, de crear un libro. Y fue como la escogencia de los poemas, fue como también lo de la portada, el prólogo, como todo el conjunto que hace un libro. Y ahí comenzó, digamos, ahí comenzó como la disciplina de estar escribiendo, de estar pendiente de, yo lo llamo el asombro, pero también yo digo que hay que estar pendiente de la vida y de lo que nos muestra, ¿no? De esos a veces detalles que a veces se van por la cotidianidad o por el afán o digamos, por la velocidad del día o a cómo el día nos vaya atrapando. Entonces, creo que se pierden en algunos momentos eh, esos detalles, ¿no? O esa noción de asombro. Eh, bueno, luego del 2014, de un poemario que se llama Estructuras, eh, continué con mi ejercicio de escritura. Siempre acompañado de los libros, siempre teniendo como base fundamental la lectura, los libros. Esa es, esa ha sido para mí clave fundamental para, para poder escribir. Eh, mis, eh, los libros o
me han dado eso, la oportunidad de hacer un reflejo de aquellos textos que voy acercando o que voy leyendo, ¿no? Soy el producto de los libros que leo. Y digamos que ello me ha acercado a tener un tono o una voz que se ha ido acercando por el tema poético. Igual cuando comencé también mi ejercicio cuando comencé a leer. Cuando comencé a leer, la poesía y la filosofía eh, fueron dos pilares que siempre estuvieron cerca. Bueno, después del 2014, digamos un poco con el cuento, yo tenía como el nombre que se llama, el poemario se llama Estructuras. Y es otra suerte, ¿no? O sea, para mí los libros me invitan como al diálogo. Los nombres también han tenido una cierta relación con el contenido del libro, con los poemas. Estructuras fue un texto burdo, tosco, llamémoslo, muy descriptivo, como con afán de ser creado, pero así, digamos, como tosco, como, como por terminar, llamémoslo. Este año, 2024, que se cumplen 10 años de estructuras, va a salir un nuevo libro. Va a haber una nueva versión de estructuras ya corregido, pulido, con unas gráficas va a venir el libro. eh, el cual, digamos, ha sido el resultado también, digamos, que este cambio en estructuras y digamos, esta confabulación del tiempo de ya tener 10 años del libro, me ha permitido tener la suerte de regresar al, digámoslo, al pasado y leerme con otra voz, con una voz un poco, llamémoslo un poco, una voz madura. Y a través de ello intentar corregir lo que yo construí. Em, bueno, eh, siempre hubo una intención como de publicar, ¿no? Siempre hubo una intención como de querer publicar. Digamos que ese es como, llamémoslo bueno, creería como llamarlo el sueño tardío de cualquier persona que encontró en la escritura, digamos que el objeto el objeto de vida, el querer publicar. Em, Se me dio la suerte con una editorial que se llama Fallidos Editores acá en Colombia. La editorial es de Medellín y en una convocatoria obtuve, digamos, una ayuda y por ahí publiqué el primer libro que se titula Escrituras sin nombres. Ok. Eh, bueno, luego de Escrituras sin nombre seguimos con la disciplina de seguir construyendo, por allá suena el tren, de seguir construyendo, de seguir escribiendo. Y en pandemia sacamos unas copias de este libro que se llama Cumbres. Este libro era digamos que era el primer libro que me hubiera gustado que se ha publicado, pero también tuvo una suerte de correcciones y, mm, y llamémoslo, y limpiezas. Y, y en la pandemia se sacaron unas copias. Luego, nuevamente en una convocatoria de la editorial Fallidos, hubo una cierta, llamémoslo una cierta hermandad, pude sacar este libro que se llama Partes del Tiempo. Bueno, se sigue trabajando, se sigue escribiendo, se sigue construyendo. Y en el año anterior se dio la suerte de tener estas dos publicaciones. La primera, Excelente. la primera que se llama Momento, que es un libro muy, a mí me parece que es un libro muy, a pesar de que, o sea, es una pequeña edición de poesía, es de bolsillo, es muy bonito andar con él.
Y este libro tiene una suerte de que todos los poemas son sueños, todos son sueños. Y ha habido una suerte como con este libro todo misteriosa. Es que muchos de los poemas, digamos, digamos que han atravesado como, no sé, mejor dicho, no sé qué realidad hayan atravesado Ujú. y en muchos de los poemas hay una realidad, obviamente la del sueño, pero ya construido el poema, describió un tiempo en esta realidad. O sea, fue un libro como profético. Es un libro muy chévere, al que le tengo cierta estima por lo que se lo puede llevar. Digamos que pues uno se puede apropiar del libro por el tamaño. Y, y en el 2000, bueno, en el anterior año también, eh, se tuvo la fortuna de tener esta publicación que se llama Eco Sordo, Eco que, sordo, lo que nos ocupa. que eh, fue un libro confabulado con el compañero Omar Alejandro González Villamarín, de Ibagué. Digamos que eh, digamos que con el tiempo uno aprende a entender la velocidad con que el libro va apareciendo, como que el libro va apareciendo, desde la creación, desde el objeto en sí, que son los textos, hasta hasta el tema de la publicación, el tiempo el tiempo que lleva todo el proceso del libro, la velocidad que tiene para por fin tener un resultado, ¿no? Eh, este libro, bueno, acá hay dos poemarios. Acá hay dos poemarios. El primer poemario se llama Signo Roto. Son poemas de Omar. Y mi poemario se llama Niebla. Los dos construyen un libro que se llama Eco Sordo. De acuerdo. Digamos que en un principio, en un acercamiento que nosotros tuvimos con Omar por nuestra cercanía con la música, hablábamos de hacer un split, pero ya no un split de música de alguna banda, sino un split poético, lo tomamos así, o un split literario. Al principio lo tomamos como, digamos, como algo jocoso. Luego ya empezamos a charlar, y hasta que entre todo lo que surgió con Eco Sordo, pudimos tener un buen resultado, un libro maduro, un libro fuerte y, y que todavía estamos en el proceso de que la gente escuche este Eco Sordo. Está excelente, carnalito, está excelente. Y pues hablando de esta gran trayectoria que digo, obviamente pues ya vemos que está sustentada y pues hay un gran gusto por las letras, lo cual nos da muchísimo gusto. Y aprovecho también para pues invitarlos a seguir tanto el trabajo de Ricardo como de Omar, que pues no se pudo unir a nosotros. Esta vez fue por otras circunstancias, no fue por el StreamYard, gracias a Dios. Pero también invitarlos a la Hermandad de Zinc, que pues fueron los que, el querido William, el que me pasó el contacto, lo cual agradezco mucho. Me gustaría que me hablaras, digo, ya me hablaste de la trayectoria como tal, ya con un camino de pues, querer publicar y todo esto, pero si me pudiéramos ahondar ahora sí, al menos en un poquito de detalle, en este primer contacto con respecto a lo que es la disciplina ahora sí que pues artística de escribir, ¿cuál dirías, no? ¿A qué edad fue cuando tú dijiste, híjole, esto de las letras va a ser lo mío? ¿Fue con las letras o fue con alguna otra disciplina? ¿Cómo fue ese primer contacto? Ups. Ahí está. Hay, bueno, uno siempre esculta en el pasado, en la memoria, o bueno, donde sea, allá atrás, en esos recuerdos. Y, y siempre va a haber un punto
como una señal, como un azimut, como una dirección donde uno dice, ve, ahí, ese es el lugar. Eh, yo lo tengo, digamos, que como el año, entre año 95, 95, 96. Ok. Y siempre el hecho es muy significativo por mi gusto por la música, por el rock, por el metal y mi gusto por los libros. Ha sido, digamos que esa es mi pasión. Lo tuyo. Y en alguna ocasión a nosotros nos grababan, es algo, es una insignificancia, pero es grande. Nosotros nos grababan de una emisora que era, digamos, llamémoslo especializada o en colocar ese tipo de, ese género de música y lo acompañaba con un texto. En esa ocasión acompañaba el texto, una canción que se llama Un agradable día para morir y lo acompañaba con un poema de Neruda. El poema de Neruda dice más o menos así. Dice, el odio es un martillo que golpea tu traje y tu frente escarlata. Los días del corazón caen en tus orejas como vagos búhos de sangre eliminada. Y los collares que gota a gota rodean tu garganta, y los collares que se formaron con tus lágrimas rodean tu garganta quemándotela como con hielo. Y Fran suelta la canción. Entonces, digamos que para mí fue un impacto en donde yo tuve como una conciencia que con las letras se podía generar una emoción. Despertaba una emoción porque eso lo había sentido de mi parte. Entonces ahí fue donde empezaron a llegar, digamos que la correspondencia de las cosas, porque también en esa época empezaron a llegar los libros. Entonces fue como una retroalimentación, digámoslo, bonita o agradable, porque ahí fue donde empecé, digamos, como que comencé a leer de verdad. Ese fue como el comienzo. Y, y de ahí para allá siempre tengo como, digamos, como, llamémoslo como la disciplina de tener un cuaderno y un lapicero, de estar escribiendo, de tener los textos ahí. Entonces eso me ha Bien. llevado como, no lo llamo como tener una conciencia de escritor, sino como a tener, digamos, una disciplina de ejercicio de escribir. A mí me parece que es primordial ese ejercicio, ¿no? La escritura orgánica, como siempre estamos escribiendo, ¿no? O Ujú. siempre estamos leyendo, también, ¿no? Mensajes, siempre estamos leyendo. Pero digamos que lo orgánico de la escritura, ¿no? Me parece como algo valioso. Sobre todo, sí. Y digo, ¿siempre fue como tal encaminado a lo que es la poesía o fueron alguno que otro relato, algún de otro género, ensayo, cuento o puramente poesía? Es algo, bueno, yo tengo, cuando digamos que comencé a llevar llamémoslo una disciplina de escribir, Ujú. yo comencé con una novela fantástica que se llama A través del tiempo. Ok. Y es una historia, digamos, ¡Ay, ahí la eh, tienes! O sea, sí, mírala. Es una historia habituada en tres épocas, ¿no? Dice, la primera época está en 1759, la segunda está en 1989 y la tercera época está en el 2087. Digamos que es una como medio novela fantástica y digamos que ese fue como el inicio de, de mantener, de estar escribiendo, como de tener el recuerdo de que hay que acabar con esta creación. Pero, pero, pero encontré como digamos, encontré como en el sentir poético o como en los poemas o como o en la poesía, una, un lugar, una tranquilidad, ¿no? Que me brinda al yo escribir. Me brinda una tranquilidad, entonces me hice yo a ese lugar, hice de la poesía mi asidero
y aquí estoy como, como, como intentando hacer bien la tarea de llevar este sentir de la poesía. Y lo estás haciendo maravillosamente. Tuve la oportunidad de leer, digo, obviamente no todos por algunas cargas de trabajo, pero sí pude leer varios de los poemas que pues tú bien tuviste a pasarme de Ecos Sordos y la verdad creo que no solamente diría que para alguien tan ignorante como yo en la poesía es una buena manera de iniciarse y de obviamente comprender tan bonito género, sino pues también apreciar lo que es pues las maravillas de la poesía. Siempre lo he dicho, es un género al cual le tengo su respeto y creo que lo haces maravillosamente, digo, aunque yo no sepa tanto, creo que lo haces maravillosamente porque pues dejas en claro los conceptos, dejas claro estas cuestiones del ritmo, dejas en claro lo que quieres expresar, sobre todo con este género y está maravilloso, ¿no? Digo, y si no tuvieron la oportunidad de ver la transmisión el día viernes, si no me equivoco, con respecto a al Día de la Poesía del querido Ricardo Pantoja, les invito a que lo vean, sobre todo con los últimos dos, que es Eureka y también de Pessoa, los últimos, vayan a verlo porque está a todo dar. Ay, sí, digamos que ese día es bonito. Ahí, por ejemplo, este año han habido, digamos que como momenticos de muchas personas, de muchos escribas que encontraron en ese día como un momento para festejar. Entonces yo, por ejemplo, ayer miraba un video de un amigo que se llama Ramón López, que vive en Ipiales, en la frontera entre Colombia y Ecuador, al sur de Colombia. Y él es muy amigo, bueno, no muy amigo, así. Él es amigo, un amigo sincero. Ramón es un amigo sincero. Y él andaba así como por la calle, me contaban, que andaba feliz haciéndole saber a la gente que era el Día Internacional de la Poesía. Entonces hay cositas así, hay gestos ahí en donde uno dice, sí, la poesía es muy necesaria. Efectivamente. Y hablando un poquito con respecto a la elaboración de la poesía, que también es algo muy importante y lo que nos compete aquí en el Árbol de las Historias, digo, ya mencionaste ahí un pequeño detalle con respecto a llevar un cuaderno, el estar escribiendo todo el tiempo, leer, muy importante también. Pero me gustaría que nos compartieras un poquito con respecto a tu proceso de trabajo, o sea, cómo es el antes, el durante y el después de escribir del querido Ricardo Pantoja, cómo lo haces, cómo es que tú creas, mi querido amigo. Bueno, en el tema de la creación, eh, siempre va a haber un antes y siempre va a haber un después, ¿no? Siempre, ese antes siempre es como el primer golpe. Y bueno, digamos que en mi caso siempre tiene que haber llamémoslo, como una chispa o llamémoslo, eh, llamémoslo inspiración, digámoslo, aunque no me gusta tanto ese término, o Okay. iluminación. eh, si no estoy mal, Jacob llamaba a ello cuando uno estaba como en un estado poético, ¿no? Lo de las iluminaciones. Ya. Entonces, digamos que yo trato de escribir la emoción que me produjo un algo, una canción, un recuerdo, una luz, un atardecer, un viaje, una persona, un sonido. O sea, digamos que como estar como muy al pendiente. Hay algo que decía Andrés Caicedo, un escritor colombiano, en donde él hablaba que él no tenía piel y que todo le entraba, decía. Es que a mí todo me entra, le decía en unas cartas a la hermana Rosario. Entonces a mí me parece que cuando uno se sumerge en ese estado poético también todo entra, pero nada sale. Y entonces uno empieza como en ese, como atrapar todo eso que entró. Y atraparlo y atraparlo y atraparlo y atraparlo, a reconstruirlo, a develar ese fantasma hasta que aparece un final.
Entonces, siempre la construcción mía del texto del poema siempre va a ser desde como un estallido hasta que se va aplacando el sonido. Entonces ahí es donde viene el asombro, ahí es donde viene también la memoria, ¿no? Ahí es donde golpean muchos factores para que aparezca el poema en el tiempo, ¿no? Pues un poema de un recuerdo, un poema de una ensoñación, ¿no? Un poema como lo pueden ser también los sueños, ¿no? Como hablo del momento. Claro. Digamos que digamos que hay un misterio también en esa construcción, ¿no? Porque digamos que uno sabe o entiende que hay una construcción, que va a haber digamos que va a haber un poema, llamémoslo. Pero digamos que uno conoce la entrada, más no conoce la salida. Eso digamos que se va formando, que se va dando, y eso lo devela, sigo en el tema de la escritura, ¿no? Eso lo devela la escritura. Excelente, canijo. Y la verdad tiene mucho sentido. Creo que sin importar, ahora sí que un tanto el género, ¿no? Yo creo que pues todos pasamos de alguna manera por eso. Sea lo que sea que escribas y está muy interesante. Por ejemplo, hablando ahora sí que de lo que te ocupa, ¿qué dificultades has encontrado, ¿no? En tu camino? ¿Cuáles han sido como que esos primeros obstáculos al escribir poesía? Que digo, algo que nos encanta, digo, creo que somos como peces en el agua, ¿no? O pájaros en el aire, pero creo que incluso como todo también tiene sus obstáculos. ¿Qué es a lo que te has enfrentado al escribir poesía? ¿Cuáles serían esos principales enemigos? Eh, bueno, digamos que en ese sentido no encuentro como algún enemigo para la construcción de los textos. Creo que van apareciendo. Creo digamos que no hay digamos que sí hay una batalla tal vez, llamémoslo así, o hay una pugna o en la construcción del texto, pero no he tenido casi como una dificultad, como un enemigo, no, porque bueno, en mi caso siempre estoy escribiendo. Incluso este año comencé también a escribir, llamémoslo de manera formal, un poema diario. Un poema Eh, diario. sí, es una construcción, no sé cómo nombrarla, no sé cómo llamarla, pero por ejemplo en enero construí todos los días un poema. En febrero volvió también, pero ya era con otra letra, con otro tipo de tipografía. En marzo comencé nuevamente, pero ya con lapicero, cosas, le estoy dando como una significancia a cada mes. Y también, bueno, digamos que tengo la suerte de tener una máquina de escribir, una Olivetti, se llama Lupita, mi Lupita. Y también hago unas construcciones. Por ejemplo, el día de la poesía, que compartí un texto que se llama Eureka, que es una alegoría a Edgar Allan Poe, fue de ese ejercicio con la máquina de escribir. Que si Entonces, no lo han este leído, año, lo pueden encontrar en la transmisión que hizo el viernes. Maravilloso texto. sí, ese texto es bonito, es chévere, tiene muchos gritos de toda la significancia que es Edgar Allan Poe. Y bueno, entonces sí, digamos que hago esa suerte de ejercicio, hago esa suerte llamémoslo de memoria, a diferencia de la construcción de eco sordo o de momento, ¿no? O de partes del tiempo, digamos que fueron muy distintos. eh, el, el- sí, fueron muy distintos en el tiempo para aparecer, a diferencia de esa disciplina que estoy trabajando a diario. No sé, o sea, siempre hay como eso de debes escribir, hey, debes escribir. Ya saldrá algo, ¿no? Digamos, porque ahí está, digamos, porque ahí está la piedra, falta moldear, ¿no?
sea, ahí están los textos, pero falta ver qué sirven de ellos también, ¿no? Esa también es otra ardua tarea en, en, en saber qué nos quiere decir el texto. A veces de pronto también se escribe mucho, pero no quiere decir nada. Entonces es también como la disciplina, ¿no? De estar ahí en la disciplina. Algo muy importante que no muchos, desafortunadamente, bueno, digo, ese hay un tema, ¿no? Creo que hay muchos escritores que creo que efectivamente, como tú lo dices, esta escritura a chorro, de la cual pues no quiere como que decir muchas cosas, nada más es como que escribir, y falta esta disciplina. De repente también a mí me sucede bastante, ¿no? O sea, escribo pues cosas por escribir o escribir algo para mí mismo y no necesariamente es algo trabajado, ¿no? Lo cual pues ya implica ya a lo mejor para publicación o para compartir algo un poquito más trabajado. Pero digo, la disciplina es bastante importante y pues qué bueno que pues, se nota en el trabajo que tú realizas. Carnalito, me gustaría que nos compartieras, por ejemplo, en esta cuestión de la poesía, de la escritura, ¿cuál ha sido, o yo sé que es una pregunta un tanto complicada porque todos nos significan, ¿no? Toda creación nos significa, pero ¿cuál ha sido la más desafiante para ti decirlo, ¿no? ¿Cuál ha sido la obra o el pequeño poema o el gran poema que te ha supuesto esa batalla, como tú dijiste, ¿no? Que te ha supuesto una batalla la más significativa que tú pudieras compartirnos. Bueno, no hay uno, digamos que no hay uno que me guste, que sea el, digamos que de pronto el más significativo, porque Sí, todos han tenido como esa recordatoria al sí. momento, ¿no? Eh, sí, digamos que es como, es muy, hay uno que me gusta mucho leer, hay uno que me gusta mucho leer, ese sí, digamos o sea, de los poemas que más gusto leer es ese. Digamos que me gusta mucho leer. Es un poema de escritura sin nombre que se llama El Templo de la Luz. Digamos que es de los poemas más bonitos, digámoslo, digamos, musicalmente, como más sonoros. Es el de los que más me gustan. Porque, por ejemplo, en partes del tiempo hay un poema que se llama Excelsior, que también es magnífico, me encanta. Uh-huh. O también hay otro que se llama Cero. También son unos poemas que me llaman mucho, mucho la atención. Eh, Reconocimiento también es un poema que también suelo compartir por la significancia, ¿no? De Eco Sordo ha sido algo distinto, algo porque todos tienen como si todos tuvieran un anzuelo. Me gustan todos los poemas. O sea, el libro, em, no, todos los poemas me gustan de Eco Sordo. Qué chulada. Tienen digamos lo que tienen un encanto. Uh-huh. Me gustan eso. Y ha habido como eso, del que más me gusta, del más sonoro, del que yo lo veo, el posible para las lecturas. Siempre ha habido como ese poema. Pero sí, en definitiva, el que más me gusta leer es El Templo de la Luz. Templo de la Luz. Sí. Lo voy a compartir. Por favor. Dice, El Templo de la Luz. Construyo sueños con la canción que aletea en mis oídos. Su pasado orquestado me detiene. No es una trampa mirar las estrellas, tampoco esperar la tarde y sentir la vida. Todas las letras me conocen. Buscan como dunas un viento nuevo que moldee su figura. Soy pasajero del tiempo. Busco una caricia que grite su necesidad o su victoria. Alrededor de mi espejo viaja la luz buscando tesoros. No quiero cambiar el mundo. Ello necesariamente detendrá el camino en el que me distraigo y me vigilo.
Existe una solución al olvido de la muerte. Suma toda tu infancia y multiplica tus ocasiones. Tendrás atardeceres que no encontrabas. Vigila la órbita de tus palabras. No condenes a tus raíces por estar bajo tierra. Anima a la lluvia. Fúmate un poco de errores mientras llega la noche. Escribe tus latidos con 2 manos, así repetirás el eco de su canción. Ama de todas formas, puede haber una que distinga tu cursilería. Fúgate de la avaricia, estar desnudo de toda riqueza es también una ganancia. Olvida el principio, construye sueños con el canto de tu espíritu. Todos seremos días, todos tenemos un fin. Me gusta mucho ese poema, me gusta leerlo, me gusta leerlo. Y tiene como, digamos que tiene como otra, digamos como otra, una musicalidad distinta a los poemas de Eco Sordo. Voy a compartir uno de Eco Sordo. Hay un poema que se llama Transformación, que tiene una cierta dirección a cuando a cuando leí Kafka, a cuando leí La Metamorfosis. Entonces este poema tiene una cierta dirección a ello. Transformación. Gregorio fue el mismo hasta abrir sus ojos. Su infierno fue extraviar su memoria. No hubo tiempo. Sus paredes fueron una cárcel, su cárcel la apariencia, su apariencia el horror. Saber existir en las últimas luces de la noche, en un mundo destruido, su alma movía las patas. Un camino se hizo cenizas, un mundo excusas, una vida asco. El destierro es un sueño interminable. La vida juega con sus formas. El destino, un cambio de traje al comenzar el día. Maravilloso. Leamos, leamos este. Dale. Se llama Figuras de mármol con corazones y almas. Domingo, la tarde, falsa alegría, absurdo el domingo. El juicio moral detona una cadena de angustias. Hay una velocidad que graba imágenes. Los gritos de la ciudad son medicina. Dentro del útero, los hijos de la guerra sueñan estar despiertos. El día no permite huir a un lugar más seguro. La ciudad cambia su destino. Si explotan las ideas, confesaremos la locura del ambiente, el fuego de la estrella roja. Fue un domingo y todo pasó como si el final fuera otro momento. Hay, hay, hay una cierta, digamos, llamémoslo madurez poética en estos poemas. Obviamente, ¿no? Hay que seguir escribiendo, ¿no? Por supuesto que sí. Pero estos poemas tienen como eso, digamos como una voz, digamos como ya una voz, como una voz. Opio, extender la palabra, habitar el tiempo, poseer el ahora, leer el anuncio de la tarde. El olvido pareciera tener otra máscara. En caída libre la noche muestra sus dientes. Apresuro mis pasos al no tener alma. Habito el eco. Una piel muerta no suelta las calles. Escribir antes de caer. Una idea más. Un símbolo menos. Veamos uno cortico. Este que se llama Ruido. Los vivos olvidaron la vida, los muertos vivieron su muerte. La tarde es una esquirla, un arsenal de silencios. Llovió en medio del parque.
El pasado es un funeral. Desterrados son todos los desaparecidos. Fantásticos poemas, mi querido Ricardo, fantásticos todos. Muchas gracias. Sí, me gusta el ejercicio de leer. Digamos que hay una relevancia que yo siempre nombro y a veces es, llamémoslo, digámosle, harta, es en que de siempre estar cerca de los libros, de estar siempre hacer de un libro un amigo. Siempre molesto con eso. Hacer de un libro un amigo y estar cerca siempre de los libros. Me gusta eso, me gusta mucho eso. Canijo, pues ya habiéndonos compartido grandes ejemplos, me gustaría que nos dijeras, porque sabemos que hoy en día la literatura es un arte muy bello, es uno de los más grandes artes que hemos tenido. Y me gustaría que nos compartieras con respecto a la importancia que tiene la poesía hoy en día. ¿Cuál tú dirías que es su importancia hoy en día con respecto a lo que es esta maravillosa disciplina, tanto para quienes escriben poesía como para aquellos que la escuchan? ¿Cuál dirías que es su importancia? Hay algo que en mí se vuelve tajante y es que digamos que la poesía es necesaria, es muy necesaria. Y no llamemos, y no llamemos a los poetas o a los poemas, sino llamemos a la poesía. Y digamos que lo que yo venía pensando era que se me vino también a la mente la significancia y los múltiples nombres, significados, relevancias, causas que tiene la poesía, el Día de la Poesía. Entonces muchos la defendían así a capa y espada, a como cada persona la sentía. Y entonces ahí es donde, digamos, hice otra respuesta otra respuesta de la posible respuesta em, de por qué es necesaria la poesía, ¿no? De que todo mundo tiene la poesía cerca con distinto nombre, con distinto sentir. Y para mí ha sido vital estar cerca de la poesía. Y obviamente hoy en día la poesía se ha vuelto un arma de batalla para muchas cosas que se silencian. Tal vez por ello también nosotros en una suerte trabajamos de eco sordo, eh, digamos, por esas cosas que se callan y que de pronto tal vez en la poesía encuentran como la vía para poder ser mostradas. Entonces, para mí la poesía es esencial. Sen- Sentir la poesía. Los poemas se los pueden leer. A los poetas se los puede llegar a conocer, pero sentir la poesía es algo fundamental para sentir, para sentir el espectáculo de la vida. Me puse hasta trascendental. Pero creo que es eso la poesía, o eso es digamos que ese es el hábitat poético o el hábitat que la poesía destinó para acogerme, para que yo me sintiera bien, en calma, vivo. Excelente, me gusta mucho eso también. Porque ya hace algún tiempo en aquellas clases de literatura de la escuela, un buen maestro, Gibran J. Cohen, a quien le mando un saludo, pues ya nos dijo una vez de que no es lo mismo poema a poesía, ¿no? Que la poesía es un nivel mucho más profundo, creo que incluso un estado, ¿no? Digo, quizás no tanto como de inspiración o iluminación como mencionabas antes, ¿no? De que eso es algo aparte, pero sentir la poesía es algo todavía mucho más allá y creo que es importante
el poder repartirla. La labor que haces, Ricardo, es muy importante. Tú y Omar, ¿no? Pero pues ahorita estás tú aquí y te lo digo, es muy importante lo que tú haces porque permites que las personas pues puedan sentir algo, pues algo fantástico, ¿no? Que a final de cuentas eso nos remite. De hecho, eso es lo que también me gustaría preguntarte. Sabemos que el arte pues encuentra a sus expositores, por así decirlo, ¿no? O sea, uno sabe cuando pues su camino va a ser el arte, pero de todas maneras me gustaría que nos dijeras, y a todas aquellas personas, digo, que tienen esa cosquillita con respecto a escribir poesía, más que nada, ¿qué les dirías a ellos, no? De que tienen esa cosquillita, tienen como que ese pequeño impulso, pero como que no se atreven, como que hay algo, un obstáculo en la vida que no les deja. ¿Qué les dirías tú de que a aquellas personas que les gustaría escribir y pues obviamente pues dedicar su vida a la poesía? ¿Qué les dirías? Que no lo hagan. Ok, no se los recomiendo. No, digamos que en ese sentido, siempre uno tiene un porqué. A veces uno escribe para publicar, uno escribe para... Yo digamos que, llamémoslo que he descubierto que he escrito para leerme, para poder leerme. He escrito, sí he descubierto que el escribir me ha dado la posibilidad de leerme en muchos estados, en muchos momentos, en muchas situaciones. Y por ello mismo hice la suerte de estar escribiendo a diario. Digamos, digamos que ahí ya, por ejemplo, le mete uno la significancia de escribir a lápiz, de escribir un mes de una forma, el otro de otra, con un color. Digamos que le mete como la significancia y como esas cosillas, esos detalles, llamémoslo así. Pero yo considero que se debe nuevamente regresar al escribir, digamos que algún tipo de experiencia. En el día tiene que haberte pasado alguna cosa que te llevó a un recuerdo, a una situación, a un momento. Yo diría que se comience con ello, como a escribir. Sería, sería como, sería como un buen ejercicio, que a través de la memoria y las letras se pueda llegar a un sentir y que ese sentir pueda ser leído. Sería chévere. Y la otra es que las personas escriban para leerse. Digamos que muchos poemas, muchos textos eh, nos hacen leer las personas, más allá también de los poemas, nos hacen leer las personas. Y también, digamos que la lectura te enseña a leer la vida, las circunstancias, a comprender, digamos que los momentos a cómo van sucediendo, a irlos interpretando, a darles una posible lectura. Excelente, carnalito. Y hablando un poquito con respecto a lo que es el poemario que realizaron tú y Omar, que es Ecosordos, me gustaría que nos dijeran, digo, ya de por sí este es un gran proyecto, un gran logro y pues algo maravilloso que pues están compartiendo y están efectivamente impulsando esto que tú mencionas, ¿no? Yo creo que pues van a despertar la conciencia de muchos creadores, sobre todo aquellos que pues se sienten fascinados por la poesía o que tienen ese impulso de poder escribirla. Me gustaría que nos compartieras ¿qué es lo que seguiría a partir de Cosordo? Que ya de por sí es un gran logro, pero ¿qué otros proyectos, qué otras cosas andan en mente? Porque se nota que eres una persona que nunca se está quieta con respecto a lo que es escribir. Bueno, digamos que así que bueno, me hice bolas. No pasa nada, no pasa nada. En el momento sigo escribiendo a diario, digamos como un ejercicio muy próximo de estar escribiendo a diario.
Eh, este año tengo, digamos que tengo la visión, tengo allá el impulso de hacer posible una edición de estructuras en sus 10 años. Entonces, en este momento hay un amigo que se llama Álvaro, quien está trabajando en las ilustraciones del libro, en lo que es la portada. Él me dice que van a haber algunos poemas que van a venir con ilustraciones, así como se pudo hacer con Momento. Ujú. Entonces estamos, digamos que ese es el proyecto en el que por ahora, ¿dónde estás? Aquí. Ahí está, mero. Esta es una ilustración que viene en Momento y otra por acá. Chulada. Estas 3 ilustraciones fueron realizadas por Mauricio Muñoz, quien realizó la portada e hizo una nota anexo en contraportada. Bueno, ese es, digamos que, ese es el proyecto así como en el que va caminando, sobre el que se va caminando, ¿no? Me gusta mucho la palabra caminar. En la palabra caminar y el ejercicio de caminar. Me gustan esas dos cosas. Entonces siempre las traigo a colación con lo que yo realizo. Entonces, Estructuras 2024, llamémoslo así, está caminando y estoy caminando en él. Entonces, digámoslo poniéndolo así, un acercamiento en el tiempo, yo diría que para mediados de año, tal vez podría ya ver pues se podría ver el resultado de Estructuras, porque ya nomás es ir armando las piezas y ya. Excelente, para que estén al pendiente todos ustedes, creadores bajo la sombra, porque pues Ricardo va a seguir dando de qué hablar. Y hablando de grandes creadores, tenemos aquí el comentario del buen William Blackthorne, el que pues por su bendición pues me permitió pues esta agradable transmisión. Saludos Max, saludos Ricardo Pantoja, excelente poeta de la ciudad de Pasto, a quien conocí hace años en el teatro La Guagua, espero haberlo pronunciado bien. Todos sus poemas son de gran impacto. Felicidades por su libro Eco Sordo. Ahí William chuleando el maravilloso trabajo de Ricardo Pantoja, y tiene que ser porque de verdad que es maravilloso. Estoy seguro de que pues aquellos que son ávidos de la poesía, igual yo que soy un ignorante, pues pude sentir obviamente muchas cosas, pude ser vulnerable a esas maravillosas letras, y pues se los invito maravillosamente. Mi querido Ricardo Pantoja, de verdad que pues ha sido un placer el haber tenido esta conversación contigo, un tanto breve, porque pues obviamente allá en Colombia es una hora más, y pues por los problemas que pido una enorme disculpa, de verdad, Carlos, con toda esa responsabilidad, porque de verdad que no sé qué sucedió, pero pues obviamente tampoco quiero extender mucho porque pues allá es una hora más, pero la verdad creo que pues fue una hora provechosa, y considerando que pues el buen Omar tampoco pudo asistir, ya nos da excusa de reunirnos en una próxima vez. Y pues ya con todo listo. Mi querido Ricardo, viendo que estás ahí revisando, ¿algo más que quieras compartir? ¿Algún otro poema? ¿Algo más que nos quieras decir? Carnalito, este es tu programa y bienvenido a hacerlo. Bueno, muchas gracias a ti, Max, que es a cómo se gestó todo la idea, el programa, el espacio, a la lucha, a la paciencia por los temas técnicos que siempre pasan. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En mi pasión por los libros, por lo romántico que puede ser un objeto como este, un libro, digamos, por el tema romántico de los libros, siempre hay la posibilidad de encontrar que leer, y siempre va a haber un tiempo para leer.
a pesar de que se lucha contra el celular, contra el cansancio, contra todo, y contra el celular, y contra... O sea, siempre va a haber un espacio para tener un libro cerca. Y bueno, muchas gracias a las personas que se conectaron después de tanto lío. Muchas gracias por escuchar este develamiento de Ricardo Pantoja a través de lo que le gusta hacer, de lo que le gusta leer. Y bueno, voy a compartir un último, dos poemas más de Eco Sordo, que lo estamos impulsando para que la gente lo escuche. Eco Sordo es un libro para ser no solo leído, sino escuchado. Se pudre el alma con la última despedida, la explosión dejó nombres y heridas. Mi único destino es llamar como poesía esta alegría, una canción que se repita muchas veces. La modernidad es una parálisis en los parques, cubro mis huesos con todo lo que pueda escribir. Exceder en la dosis de café, perder la memoria, mostrar lo necesario, dejar los secretos al filo del abismo, una oración en el fondo del mar, la inmensidad que acepta tener un fin. Y bueno, termino con este poema y muchas gracias a todos, como el título de este poema. Es una necesidad habitar la locura, fantasma, poesía, vicio, canción. Nos bendice la sangre verde, seduce, atrapa, conquista nuestra limpieza, realidad, calma, vida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Max. Gracias a ti, carnalito, y de verdad muchas gracias a todos los que pues se han estado conectando o lo podrán ver posteriormente, tanto pues en la página como lo es el canal oficial, que la verdad aprovecho para decir, y digo pues obviamente que está aquí el querido Ricardo, una disculpa porque tampoco hemos podido hacer gran cosa, bueno, no he podido hacer gran cosa en el árbol de las historias, lo estaba comentando en la transmisión que estaba un poco antes. Y digo, pues vamos a hacer algunos cambios, algunas remodelaciones, porque pues digo, ahí también han ocurrido cosas en mi vida y pues ahí vamos pues hacer algunos pequeños cambios, ¿no? Algunos ajustes para pues seguir haciendo lo que nos gusta, que es esto, que es escribir y obviamente conocer los grandes procesos, las grandes historias, los grandes orígenes de muchos creadores, de múltiples disciplinas, como lo es el querido Ricardo Pantoja, y pues obviamente pues ahí tendremos más transmisiones, ahí checando que pues todo esté bien, cualquier cosa, pues agradecemos de verdad que su paciencia y pues el gusto y que nos permitan pues seguir por aquí, ¿no? Ustedes pues mantienen vivo este espacio. Mi querido Ricardo, ¿alguna última cosa que quieras agregar, por favor? Bueno, muchas gracias nuevamente y gratitud a las personas que se conectaron. Hay frases con las que la poesía siempre retumba, ¿no? Por ejemplo, hay una frase de Lorca que dice que la poesía no quiere adeptos, que la poesía quiere amantes. Digamos que es un sacrificio también estar cerca de la poesía. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por escuchar la lectura y siempre estén cerca de la poesía, pendientes de ella. Efectivamente. Perdón, antes de irnos, tus redes sociales y también dónde pueden adquirir lo de Eco Sordo, por favor. Bueno, mis redes sociales, Facebook, Ricardo Pantoja, igual que Instagram. Y bueno, a mí digamos que con las redes hay un tema de lectura que siempre subo frases acompañados de fotografías que me suele proporcionar la gratitud de mi trabajo. Las comparto con frases que uno encuentra en los libros. Entonces me parece también, para mí es como un anzuelo que uno puede encontrar muchas cosas en el arte, ¿no? En la fotografía, en lo visual, y hacer un impacto con algo que uno descubra en un libro. Eso me parece grandioso. El tema del libro Eco Sordo lo pueden conseguir a través de mis redes. Yo siempre digo que, o sea, es grato tener la posibilidad de conversar con el autor.
Sí. Entonces, sí, lo pueden hacer a través de mis redes o a través de mi número de WhatsApp, que es 301-796-4741. Y ahí siempre doy ñapitas, siempre hago como tengo la máquina de escribir, siempre hago una notica con la máquina, cositas así, Eso. escribir notas a mano alzada. Siempre hago como que la escritura esté viva, que sea vital, que mueva. Entonces siempre las ñapitas son importantes. Excelente. Para que estén al pendiente, sigan sus redes sociales, Ricardo Pantoja con K, como lo están viendo ahí en la transmisión, y pues obviamente en Instagram, y pueden adquirir esta obra y pues obviamente seguir el gran trabajo, porque como bien dije, va a seguir dando de qué hablar. Muchas gracias, una disculpa por la tardanza, pero pues se logró, y aquí estamos pues siguiendo obviamente el trabajo de Ricardo Pantoja. Nos estaremos viendo pues en próximas transmisiones, y pues ahí esperen algunos cambios, que pues todo va a ir para mejor. Muchas gracias a todos y pues nos veremos en otra transmisión. Hasta la vista. Adiós.